temeré. Y aunque los montes se deslicen, y aunque bramen y se agiten las aguas, yo no temeré, no temeré. El Señor de los ejércitos conmigo está. Dios está. Exaltado, nuestro refugio eres tú, Jesús. Nuestro refugio y fortaleza ser, y pronto auxilio en la tribulación. No temeré, no temeré. Y aunque los montes se deslicen, y aunque bramen y se agiten las aguas, yo conmigo está. Dios está conmigo, sea exaltado, nuestro refugio eres tú, nuestro refugio y fortaleza ser, y pronto auxilio en la tribulación. No temeré, no temeré. Y aunque los montes se deslicen, y aunque bramen y se agiten las aguas, yo no temeré, no temeré. El Señor de los ejércitos conmigo está. Dios está. Exaltado, nuestro refugio eres tú, Jesús. Nuestro refugio y fortaleza ser, y pronto auxilio en la tribulación. No temeré, no
se deslicen y aunque bramen y se agiten las aguas, yo no temeré, no temeré. El Señor de los ejércitos conmigo está. Nuestro refugio y fortaleza ser, y pronto auxilio en la tribulación. No temeré, no temeré. Y aunque los montes se deslicen, y aunque bramen y se agiten las aguas, yo no temeré, no temeré. El Señor de los ejércitos conmigo está. Dios está conmigo, sea exaltado. Nuestro refugio y fortaleza ser, y pronto auxilio en la tribulación. No temeré, no temeré. Y aunque los montes se deslicen, y aunque bramen y se agiten las aguas, yo conmigo está. Dios está conmigo, sea exaltado. Nuestro refugio eres tú, Pues vamos a orar para que Dios prepare nuestros corazones. ¿Va? Incline su rostro ahí donde está usted. Amado Padre, Dios eterno, te damos muchas gracias por tu bondad. Gracias por tu grande amor, la provisión que tienes para con nosotros. Señor, gracias porque yo estoy seguro que has escuchado nuestras plegarias, en donde, contando con tu infinita misericordia, Señor, concedes que los científicos del mundo, a los cuales tú has dotado de mucha sabiduría, Padre, puedan encontrar una vacuna. Ahora, Señor, te rogamos que esta sea a precios muy accesibles, tal y como lo están anunciando
para que nuestro país pueda comprar lo suficiente y vacunar a todos los que sean necesarios para poder parar este contagio del COVID-19. Gracias, Dios, porque tú estás al frente, tú estás al mando, Señor. Nunca, nunca se ha salido nada de tu precioso control. Ayúdanos a honrarte, Señor, a glorificarte a través de todo lo que hacemos. También, Señor, prepara nuestros corazones para poder inquirir tu hermosa palabra, ser edificados y para poder ponerla en práctica para todos los que la puedan escuchar también. Y si hay alguien, Señor, que aún no ha entregado su vida a Cristo, te rogamos, Señor, que a través de esta exposición también pueda venir y pueda rendir su vida a ti. Rogamos tu bendición, Dios. Rogamos tu preciosa bendición. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, hermanos, pues quiero comenzar con dos preguntas. ¿Alguien de ustedes conoce el Catecismo Menor de Westminster? Bueno, pues seguramente no lo conocen todos, pero yo más o menos, no crean que soy un perito en la materia. Tengo el documento y de repente le doy su repasadita para que no se me olviden algunas cosas específicas. El día de hoy vamos a estudiar la quinta sola, que es titulada Soli Deo Gloria, o solo a Dios la gloria, o solamente a Dios la gloria. Por eso es puntual el poder orar bien, como lo acabo de mencionar. Gracias, Dios, porque le da sabiduría a los hombres para que puedan desarrollar una vacuna que nos va a beneficiar a todos. Los hombres no son sabios por sí mismos, es Dios quien les da la sabiduría, ¿cierto? Los médicos, los científicos, los barrenderos, los que exponen la palabra, los que dan conferencias, al presidente. Yo no tengo la capacidad de ser presidente. Algunos pareciera que tampoco y están ahí, pero al presidente Dios lo pone por alguna razón específica, ¿cierto? Solo a Dios la gloria. Esta es la quinta sola en la cual hicieron énfasis los reformadores. ¿Por qué razón? Porque otra vez la religión romana se adjudica y ella dice que ella está por encima de la propia Biblia, cosa que jamás puede ser eso. Aquí no estamos para discutir quién tiene la razón. Yo como cristiano tengo la razón, ellos como testigos de Jehová, ellos como católicos, ellos como mormones, ellos como jesuitas, ellos como budistas, cero. Nada de eso importa. Lo que importa es saber qué dice la Biblia acerca de Dios mismo. Dios ha hablado en su hermosa palabra. El hombre tiene la responsabilidad de conocer esa palabra y de llevarla a la práctica. Note, los reformadores insistieron en que el único que merece o el único digno de recibir la gloria es Dios. Él es el único digno. No hay otro, ¿cierto? Al no haber otro, este es el énfasis. Solo a Dios la gloria. Ningún hombre la merece, porque todos son caídos. Todos tienen una naturaleza pecaminosa. Escuche la pregunta número 1 del Catecismo Menor de Westminster. Escúchela, por favor. Pregunta: ¿cuál es el propósito principal del hombre? Dicho de otra forma, ¿para qué el hombre está puesto aquí en la tierra? ¿Por qué fue puesto el hombre? Ya lo estudiamos esto al principio de estas transmisiones, cuando estudiamos el panorama de la Biblia. Estudiamos que el hombre fue puesto en el jardín del Edén como la corona de la creación. ¿Se acuerda de eso? ¿Por qué fue puesto allí? ¿Para qué? Escuche la respuesta del Catecismo Menor. Respuesta: el propósito principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Glorificar a Dios. ¿Este es algo sencillo? La verdad es de que no. ¿Por qué digo que no? Porque el hombre vaga por el mundo
El hombre anda por el mundo, nunca considera a Dios en sus caminos y el hombre pretende recibir su propia gloria. ¿No es cierto? El hombre quiere que el hombre lo alabe. ¡Bravo! ¿No es cierto? Dígame, ¿de qué viven los artistas? Obviamente de lo que uno paga cuando va a ir a un concierto. Yo no voy nunca a ningún concierto. ¿Pero de qué viven? Ellos dicen que viven de los aplausos, de la vanagloria de la vida, porque les gustan que los halaguen, que los alaben. Cuando una persona pública que está en la televisión y luego lo ven en la calle, la gente se agolpa, ¿no es cierto? ¡Ay, me da un autógrafo, por favor! ¿Me regala una foto? ¿No es cierto? Son hombres tan igual de corrientes que nosotros. Común y corrientes. Ellos no merecen la gloria de nadie. Pero al hombre le gusta recibir la gloria. Ahora, el hombre, ¿por qué no recibe la gloria? ¿Por qué el hombre no le da la gloria a Dios? Dice la tercera pregunta del mismo catecismo. Tercer pregunta del mismo catecismo, escuchen. ¿Qué es lo que principalmente enseña la Biblia? Esa es la tercera pregunta del Catecismo Menor de Westminster. Respuesta. Pregunta, ¿qué es lo que principal que enseña la Biblia? Lo que principalmente enseña la Biblia es que el hombre debe saber acerca de Dios y los deberes que Dios requiere del hombre. Entonces, ¿por qué el hombre no logra darle la gloria a Dios? Principalmente porque el hombre desconoce. El hombre es un hombre cainanita. ¿Qué característica tenía Caín? Caín fue expulsado de la presencia de Dios y vagó por el mundo no considerando a Dios. Ese es un hombre cainanita, el que no considera a Dios en lo que, bueno, el hombre no sabe darle la gloria a Dios porque el hombre no conoce lo que la Biblia dice. Si hay un libro, el bestseller por excelencia a nivel mundial, desde el primer día que se imprimió, fue la Biblia. ¿Quién es el inventor de la imprenta? O mejor dicho, ¿a quién se le adjudica la invención de la imprenta? ¿Se acuerda usted? Esto nos lo enseñaron en cuarto de primaria. ¿Se acuerda usted a quién es? Gutenberg, ¿no es cierto? Gutenberg. Hasta hay una calle, Gutenberg, allá en la colonia Anzures. Una de las principales calles de la colonia Anzures en la Ciudad de México es la calle de Gutenberg. Esta viene del circuito interior hacia Polanco, llega a Mariano Escobedo y cruzando Mariano Escobedo cambia de nombre a Presidente Masaryk. Qué interesante, ¿verdad? Gutenberg, en esta imprenta con tipos grandes y se hacían unos librotes así gigantescos. En Estados Unidos, allá en Los Ángeles, hay un museo que no recuerdo ahorita cómo se llama. Un museo donde está expuesta, hay una exposición de la Biblia. Tuve la oportunidad de ir ya 2 veces. Y son unos libros gigantes, con unos tipos así grandototes, y unas hojotas. Y era lo que primero se empezó a imprimir acerca de libros como los que hoy conocemos. Fue la Biblia, un libro gigantesco. A partir del primer día que se imprimió, nunca se ha dejado de imprimir. Y hoy tenemos impresoras en casa, a colores y fotográficas y no sé qué tanto tienen, ¿no? Hoy usted tiene alcance a la Biblia a través del internet. Póngale Biblia y hoy le sale la versión que usted quiera gratuita. Dios no la cobra, ni cobra regalías por nada. Wow, qué interesante, ¿verdad? Pero el hombre requiere conocer la hermosa palabra de Dios para que él sepa en qué áreas tiene que glorificar a Dios. Y yo le voy a decir en qué áreas. En todas.
En todas las áreas, Dios necesita ser glorificado. Escucha. Vamos al Salmo 73, versículos 26, 25 y 26. Escuche. Salmo 73, versículos 25 y 26. Dice así la hermosa palabra de nuestro Dios. Escuche, por favor. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Y mi porción para siempre. ¿Ya notó? Ahora note. Vamos a un texto del Nuevo Testamento, por favor. Romanos capítulo 11. Romanos, la carta a los Romanos, la carta que el apóstol Pablo escribe a los Romanos en el capítulo 11, pero ahora en el versículo 36. Escuche, ¿por qué debo de darle yo la gloria a Dios? Escuche esto. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. ¿Qué dijo el texto? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. No sé, o sea que nosotros debemos de vivir para la gloria de nuestro Dios. Un texto más. Primera carta a los Corintios, allá más adelante. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31, 10:31. Noten qué cosas tan importantes. Entonces, ya sea que comáis o que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Ya notó? Para la gloria de Dios. ¿Cierto? Usted cuando come, o más bien, cuando va a comer, ¿le da la gloria a Dios? Cuando usted tiene algo que llevarse a la boca, ¿le agradece a Dios? Usted tiene trabajo, ¿le da gloria a Dios? Usted tiene vida, ¿le da gloria a Dios? Dios ha provisto un Salvador, ¿le da la gloria a Dios? Dios nos proveyó su hermosa palabra, la Biblia, ¿le da usted la gloria a Dios? Dios nos da un lugar donde recostar nuestra cabeza, ¿le da la gloria a Dios? Dios nos da que ponernos, ¿le da a usted la gloria a Dios? O usted dice como cualquier hombre cainanita insensato, esto lo tengo porque yo me lo gané, porque yo trabajo. Sí, papá, pero ¿quién te da la capacidad para trabajar? ¿Quién te da la habilidad para desarrollar eso que haces en tu trabajo? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Es que yo me compré una casa, sí, pero ¿quién te dio el trabajo para que te pagaran para que compraras la casa? Y los muertos, gloria a Dios por los muertos también. Y el COVID, gloria a Dios por el COVID, porque tenemos esta oportunidad de estar trabajando desde casa para enseñar la hermosa palabra de Dios. Gracias a Dios, porque gracias a esto muchos pastores están trabajando y predicando la sana doctrina a ton y son. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque Dios capacita a los científicos para desarrollar una vacuna en nuestro favor. ¿No es cierto? Así que, gloria a Dios por ello, ¿no? Ahora noten, más textos. Necesitamos más textos porque Dios necesita ser glorificado a través de nuestras vidas. Evangelio según San Juan, capítulo 5. Evangelio según San Juan en el capítulo 5, versículo 39. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 39. Dice así: examináis las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Otra vez, ¿por qué el hombre no glorifica a Dios? Porque el hombre no conoce la Biblia. Es el bestseller, todos la compran.
Es más, la tienen abierta en el Salmo 23 en su casa como un conjuro. Eso no es para estar ahí de adorno empolvándose, es para leerla. Está como aquellos, ¿no? Que dicen que está en su casa y hay una nenita ahí pequeña. Y ella ve que siempre hay un libro en la sala, en la mesa de centro, un libro abierto llamado la Biblia. Y va y le pregunta a su mami, oye mami, ¿de quién es este libro? Y se voltea la mamá y va a instruir a la hija y le dice, hija, ese es la palabra de Dios. Y le dice la niña, ay mamá, pues hay que devolvérsela porque aquí no la leemos. Así está la gente. Compran la Biblia como amuleto. Léala para que sepa qué es lo que dice Dios. ¿Cierto? Mismo Juan, pero ahora en el capítulo 20. Note, mismo Juan, pero en el capítulo 20. 20:31. Escuche, porque es necesario leer la Biblia. Escuche. Pero bueno, vamos a leer desde el 30 para que nos quede más claro, porque si no, como que no encaja, ¿no es cierto? Desde el 30. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero, dice el versículo 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. ¿Ya vio? Lo importante de conocer la Escritura y glorificar a Dios. Tengo que glorificar a Dios porque Él ya proveyó un Salvador. Un Salvador. ¿Cierto? Esto no es complicado. Lo complicado es que en nuestro México tenemos un índice de lectura tirado a la calle. Y según estadísticas, los mexicanos no leen, en términos generales, globales, los mexicanos no leen ni siquiera un libro al año. Los cristianos debemos de estar leyendo cuando menos 66 libros, Biblia, biblioteca, 66 libros, más libros de consulta que podamos tener. Miren, estos libros que tengo acá atrás de mí no son de parapeto, están leídos un 95% de ellos ya. Tenemos que ejercitar la lectura, principalmente de la Biblia, para saber qué es lo que Dios demanda de nosotros, para que conozcamos este hermoso libro y nos conduzca a ver la vida de Cristo, y Cristo nos conduzca a ver al Padre, y el Padre nos dé la vida eterna a través de Cristo. Qué hermoso, ¿no es cierto? Romanos capítulo 15. Vamos a la carta a los Romanos, por favor, en el capítulo 15. ¿Cuán necesario es conocer la Biblia? Romanos capítulo 15, versículo 4. Escuche cómo lo dice con puntualidad. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Por qué la gente está desesperanzada? Porque no conoce a Dios. Otra vez, como yo lo he dicho antes y lo he dicho muchas veces, el problema no es que la gente se muera. El problema es que si se muere, hay muchos que se van a ir al infierno. Eso enseña la Biblia. ¿Cierto? Escudriñar las Escrituras. Escudriñarlas, léalas. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 11. Muchos textos, yo lo sé. Pero este tema tiene que estar súper apuntalado. Y los polines no se deben de mover. Porque yo debo de vivir para la gloria de nuestro Dios. ¿Cierto? Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 11.
Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. ¿Ya vio? ¿Por qué la gente cuando una persona muere se desesperanza y se abate? No estoy diciendo que no duela, ¿eh? Duele y duele mucho. Mucho duele. Pero dice la Biblia que no debemos de ser como aquellos que no tienen esperanza. Eso ya la Biblia, solo Dios la gloria, hermano. ¿Cierto? Y necesitamos conocer qué dice la Biblia. Nadie puede dar lo que no tiene. Segunda de Timoteo 1:3. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 13, perdón, dije 3:13. Escuchen, esta es nuestra responsabilidad. Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe, el amor en Cristo Jesús. ¿Ya bien? Entonces, ¿qué necesita hacer el hombre? El hombre debe de conocer a Dios y vivir cerca de su presencia por siempre y para siempre. Amén. ¿Y cuál es la otra que el hombre debe de hacer para poder darle gloria a Dios? Vaya, pues conocer la Biblia, el cual es el manual de Dios para todo ser humano. ¿Cierto? Y podemos regresar a Romanos, por favor, Romanos capítulo 11. Nos vamos a detener en ese texto, porque ya di muchos textos. Ahora, quiero que veamos un texto, que analicemos un texto, para poder tenerlo con claridad. El que ya citamos hace un ratito, Romanos capítulo 11, versículo 36. Romanos 11, 36. Note por favor. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Pero es que todas. Pero es que yo todas. ¿Qué parte de todas no nos queda claro? ¿Quiere que le traduzca la palabra todo del griego? Todo en el griego significa todo. Muy fácil, esto no es tan complicado. No. Dice, a Él sea la gloria para siempre. Amén. Cuando dice de Él, todo es de Él porque Él es el propietario de todas las cosas. Él lo hizo. El Eloi, el Elohim, es el Dios creador del universo, el Dios todopoderoso que creó todo. ¿Se acuerda cómo lo hizo? ¿Se acuerdan? ¿Cómo dice Génesis capítulo 1 que Dios hizo todas las cosas? ¿Se acuerda? ¿No se acuerda? ¿No se acuerda? Y estoy esperando que me conteste ahí por el botoncito azul que estoy viendo. No me va a contestar usted por ahí. Versículo 3. Versículo 3 de Génesis 1. Génesis 3:1. Vea cómo fue. ¿Note? Entonces dijo Dios, sea la luz, ¿y qué? Y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y llamó Dios a la luz día. Versículo 6. Entonces dijo Dios, ¿ya vio? Dijo Dios, versículo 9 de Génesis 1. Entonces dijo Dios, ¿cierto? 11. Y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que dan semilla, árboles frutales que dan frutos sobre la tierra, según su género, con su semilla en él. Y así fue. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semilla según su género, y árboles que dan fruto con su semilla en él, según el género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el tercer día. 14. Entonces dijo Dios. Entonces, ¿quién dice la Biblia que dijo que se hiciera y se hizo? Dios. Si Él lo hizo, ¿a quién le... Si usted dice que usted se ganó su casa, que no sé qué, su coche, su pantalón, sus zapatos, sus calcetines, ¿no?
Usted se los compró. Dios lo hizo. Todo eso es derivado de lo que Dios hizo. Todas las cosas pertenecen a Él. Entonces, por eso dice el texto puntualmente, porque de Él, Él es el propietario de todas las cosas. Y esto lo reconoció David en el Salmo 24. Note, Salmo 24:1. Salmo 24:1. Vamos allá. David conocía al Señor. David fue el rey que tuvo un corazón conforme al corazón de Dios. Note, Salmo 24:1. Déjalo pronto porque no lo encontré. Acá está. Escuche, este salmo es gigante en la declaración que hace. Gigante. Escuche. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. El mundo y los que en él, ¿qué? Habitan. Entonces, ¿qué es lo que le pertenece a Dios? Usted y la hormiguita esa chiquitita. Eso le pertenece a Dios. Dele a Dios la gloria. ¿Cierto? Además, todo es de Él porque de Él provienen todas las cosas. La lluvia, el sol, ya lo vimos, ¿cierto? Y todo esto el Señor lo hace salir sobre justos e injustos. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Dice el apóstol Pablo. Y si lo recibiste, ¿de qué te glorías? ¿De qué? Dale la gloria a Dios que Él te lo proveyó. Declara el impío, declara el injusto. Note, es muy interesante. Es muy interesante. Es muy interesante las palabras que usa el impío. ¿Quién quedamos que era el impío? El que no reconoce a Dios. Necesito otro libro. Porque vean, mira. Dice el Salmo 14. Salmo 14. Note lo que dice el Salmo 14. Qué verdad tan espectacular. Note lo que dice el Salmo 14, versículo 1. ¿Quién es un ateo? ¿Sabe usted quién es un ateo? Sí, los que dicen que Dios no existe. La definición estricta de ateo es a contra teos Dios, los que están en contra de Dios. Y note lo que dice el Salmo 14 en el versículo 1. Salmo 14, verso 1 dice: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Este es el ateo. ¿Ya vio? Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Eso es lo que declara el ateo dentro de sí mismo. Por eso Pablo dice, ¿qué tienes tú que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías tú? ¿Por qué buscas la gloria tuya? La que debemos de buscar es la gloria de Dios. Y cuando dice por Él, el texto de Romanos 11, todo ha sido hecho por Él y todo es sustentado por Él, como lo dice el Evangelio de Juan, el Evangelio según San Juan en el capítulo 1, Evangelio según San Juan en el capítulo 1, versículo 3. San Juan 3. San Juan, capítulo 1, versículo 3. San Juan 1, 3. Dice así: todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo es de Él, ¿no es cierto? O note, un texto que he estado mencionando también en los últimos días,
Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos 1, 3. Escuche. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Ya notó? ¿Ya se dio cuenta? Ahora note, Colosenses 1:17. Colosenses 1:17. Son textos que nos ayudan a comprender que todo le pertenece a Dios, ¿no es cierto? Colosenses 1:17 dice: y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. ¿Cierto? Todo es de Él, por Él y para Él. Cuando Dios demanda su gloria, porque es todo para la gloria de Dios, a Él sea la gloria por siempre. Amén. Y recuerde lo que significa la palabra amén. Así sea, ¿cierto? Así sea. Cuando Dios demanda que la gloria sea dada solamente a Él, Él no está tratando de llamar la atención como algunos otros lo hacen cualquier persona. Dios está satisfecho en su propia perfección. Él no necesita que nadie lo alabe. Él no necesita eso. Nosotros necesitamos eso. Él no está buscando que lo aplaudan o que lo alaben, puesto que después de nosotros aplaudir a Dios, nos quedaremos cortos del atributo que Él se merece. ¿Cierto? Dios no tiene necesidad de algo tan imperfecto y tan inferior como la adoración que nosotros podemos rendirle. Dios no necesita eso. Nosotros necesitamos hacer eso. Somos nosotros. Dios disfruta de nuestra adoración de la misma manera en que un padre se complace en sus hijos cuando estos han asimilado bien sus buenas enseñanzas y las reflejan en sus vidas. Dígame qué siente un papá. Dígame qué siente un papá. Yo también soy papá. Tengo una jovencita muy chiquita de 30 años. ¿Okay? Usted como papá, dígame qué siente cuando sus hijos no reaccionan como usted quisiera. Dice, ay, parece que ni lo hice yo, ¿no es cierto? Parece que ni yo lo eduqué. Pero cuando se porta bien el hijo, ¿qué dice usted? El hijo, ¿no es cierto? Y aún al que se porta mal, vaya, usted lo ayuda, mi hijo, no es así, es por aquí, es por acá, así, ya sabe, lo que sea, ¿no es cierto? Dios no necesita de nosotros. ¿Cierto? John Piper, el pastor John Piper, hace una declaración importante. Dice así: Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Cuando hemos aprendido a depender de Él. Ahí está Dios más glorificado. Cuando nosotros estamos más satisfechos en Dios mismo. En más de una ocasión, personas se han preguntado que si no es egoísta de parte de Dios el que todo sea para su gloria. Muchos se preguntan eso y a lo mejor usted también se lo está preguntando. Y nos hacemos esa pregunta por una razón muy sencilla. Nosotros pensamos que Dios es como nosotros, pero en ninguna manera. Recuerde que Él es santo, santo, santo. Recuerde que hay dos definiciones acerca de cómo Dios se relaciona con su propia creación. Número uno, Dios es trascendente. Otra vez, supongamos que este pastellerito, todos los que suenan adentro, supongamos que somos nosotros, ¿cierto? Este pastellerito, supongamos que es el mundo. Dios es trascendente. Dios trasciende la creación. Él está por encima de la creación. La creación no lo puede contener.
Y hay otra definición acerca de cómo Dios se relaciona con su creación. Se llama la inmanencia. Dios está íntimamente relacionado con las pastillitas, con su creación. ¿Ok? Así funciona. La gente piensa que Dios es como uno. Dios no es como uno. Él dice, el autor del libro de El conocimiento de Dios Santo, no es J.I. Packer, el recién fallecido J.I. Packer. Es el otro fallecido ya también, A.W. Tozer, en su libro El conocimiento del Dios Santo. Él enseña, basado en Colosenses capítulo 3, versículos 5, 4, cuando dice que todo lo que nosotros podamos hacer de nuestra propia imaginación es idolatría. El pensar nuestro de que Dios es como nosotros, eso es idolatría. Idolatría. Eso no es Dios. Eso es una ofensa a Dios. ¿Por qué razón? Porque la idolatría es uno de los pecados más aberrantes para Dios. Tan sencillo y tan claro como es. Pues Dios no es como nosotros. Cuando alguien hace algo y luego insiste en llevarse todo el crédito, esa actitud nos molesta, porque entendemos que esa persona está poniendo de manifiesto su propio orgullo. Y así funciona el ser humano. Ahora bien, el que Dios exija que las cosas sean hechas para su gloria no significa de ninguna manera que Dios sea un egoísta como usted y como yo. Dios no es así jamás. ¿Cómo sabemos esto? ¿Por qué nos atrevemos a aseverarlo con tanta puntualidad, que Dios no es egoísta? Contestamos esa pregunta con otra pregunta. ¿Cómo saben los hijos que un buen padre no es egoísta cuando le piden que le respete y lo honre? Es porque él lo merece por ser papá, ¿no? Igual, los hijos lo saben porque los padres se pasan la vida trabajando para ellos y se pasan la vida proveyendo para ellos, ¿cierto? Es por esa razón. Es por esa razón. ¿Podría ese hijo acusar a su padre de haber sido egoísta? Claro que no. Eso y más es lo que Dios ha hecho por nosotros. Nos ha dado la vida, sostiene nuestra vida, nos ha dado los dones y talentos que usamos para nuestra vida y ha provisto de oportunidades para la vida para que usted y yo las aprovechemos. Que usted y yo no nos las hayamos aprovechado, esa es otra cosa. Y así como se hizo, y como si eso no hubiese sido suficiente, Dios se dio a sí mismo cuando fuimos afectados por una enfermedad mortal. Cuando entró la verdadera pandemia, el pecado, y de este nadie se salva. Y Dios proveyó el antídoto para el pecado, que fue Cristo Jesús. No le hemos de dar a Dios toda la gloria, la honra y la alabanza, porque Él es el único digno de recibirla. Nadie va a llegar al cielo por méritos propios. Nadie va a llegar al cielo por méritos propios. Llegar al cielo o pretender llegar al cielo por méritos propios, porque nunca jamás nadie lo va a llegar, es un acto suficientemente egoísta. Y es haber desechado la provisión de Dios. El Hijo de Dios clavado en la cruz del Calvario es tomarlo por menos. Es decir, yo no necesito, yo soy autosuficiente. ¿Qué egoísta, ególatra? Hay que darle la gloria a Dios siempre, porque todo es para su gloria, por nuestro bien. Necesitamos entender que al Dios actuar para su propia gloria, los únicos beneficiados somos nosotros. Cuando Dios despliega su poder, nada es agregado a su ser, jamás. Pero nosotros sí nos favorecemos de su poder, porque es su diestra la que nos ha sostenido y nos seguirá sosteniendo por siempre. Igual sucede cuando Dios despliega su sabiduría. Él no se hace más sabio, o cuando nos da su gloria.
Él no necesita nada de eso. Él no sufre ningún cambio, ni para bien, ni para mal. ¿Recuerda por qué? Porque Él es ¿qué? Inmutable. Entonces, ¿cómo glorificamos a Dios nosotros? Dijimos que cuando Dios muestra sus atributos, Él se está glorificando a sí mismo. La pregunta sería, ¿de qué manera podemos nosotros glorificar a Dios? La Biblia dice en la primera carta a los Corintios, que ya leímos en el capítulo 10. Primera carta a los Corintios en el capítulo 10, versículo 31. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo le glorificamos? Podemos glorificar a Dios en adoración. Yo voy a adorar a Dios primero. Yo voy a alabar a Dios. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. ¿Por qué voy a alabar a Dios? Yo alabo a Dios por lo que Él es. Él es creador, es misericordioso, omnipotente, es benévolo, es grandioso Dios. Yo lo alabo por lo que Él es. ¿Y yo cómo puedo saber eso? A través de tener un estudio, un conocimiento pleno de las Escrituras, porque las Escrituras revelan a Dios mismo. Entonces yo lo alabo por lo que Él es. Y yo lo adoro por lo que Él hizo por mí. ¿Qué hizo por mí? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento encontramos el cántico de Moisés, que dice, y echó a la mar los carros del faraón, charalara. ¿Por qué están alabando a Dios? Porque Dios echó a la mar los carros de Faraón cuando Faraón los perseguía cuando salieron de Egipto y se los tragó el mar. Y los hebreos pasaron en seco, ¿se acuerda? Ahora, eso hizo por los judíos cuando los sacó de Egipto. ¿Qué hizo por nosotros? Nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Dio a su Hijo Jesucristo en rescate nuestro. ¿No es cierto? Nos escogió, nos limpió, nos perdonó, nos salvó, nos justificó y nos sentó a la diestra, a su diestra. Entonces yo lo adoro a Él por esa gracia inmerecida, porque me dio fe, porque me dio a Cristo, porque tengo la vida. Sí. Y entonces puedo darle a mi Dios toda la gloria y la gracia. Solo a Dios sea por lo que Él hizo. Con su sangre, dice el Hijo, me ha limpiado. Con su poder, me ha perdonado. A Dios sea. Así concluyen las 5 solas, las doctrinas de la gracia de la Reforma protestante que surgió hace poquitito más de 500 años. En eso consiste, en Dios. Nunca en Él. Nunca en Él. Démosle gloria a Dios por lo que Él es y adorémoslo por lo que Él ha hecho por nosotros. Hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Acompáñenme a darle gracias a nuestro Dios y a alabarlo por lo que Él es. Bueno, bendito Padre Celestial, a ti, mi Señor, sea dada toda la gloria, la honra y la alabanza. Queremos suplicarte en el nombre de Cristo, Señor, que este estudio no se quede como uno más, que hayamos aprendido muchísimo, Señor, con todo esto. Cómo tú has provisto de todas las cosas para la gloria de tu nombre. Señor, por favor, síguenos usando para poder seguir proclamando tus verdades.
tus hermosas manos. Gracias, Señor, por estas 5 horas. Concédenos el día de mañana comenzar a estudiar los 5 puntos calvinistas, también para nuestra edificación. Úsanos, bendito Padre. Úsanos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Y te doy gracias por los que siguen esta transmisión. Bendito y alabado seas, Padre mío. Nuestro refugio y fortaleza ser, y pronto auxilio en la